Pues bueno, buenos días y bienvenidos a la clase de hoy, que se trata de la base de cotización de contingencias comunes. Antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso a lo que es cotizar, que es un concepto fundamental para todos los que queremos hacer nóminas. Y aunque no queramos hacer nóminas porque nuestro trabajo no sea hacer nóminas, todos en algún momento determinado vamos a tener una nómina y necesitamos saber qué significa la palabra cotizar. Entonces, bueno, empezamos a repasar. Si os acordáis, esto lo hemos visto en diferentes clases, el artículo 41 de la Constitución Española nos dice que los poderes públicos tienen una obligación de mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice su asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en el caso de desempleo. ¿Os acordáis? En casos de necesidad, no solo el desempleo, sino que hay otros casos, por ejemplo, en casos de enfermedad, en casos de muerte, en casos de jubilación. La seguridad social cubre todas estas necesidades. Es muy importante, de hecho está establecida en la Constitución para que veáis la importancia que tiene. Claro, ¿cómo se sostiene todo este sistema? ¿De dónde sale el dinero para garantizar estas prestaciones? Mediante las cotizaciones o las cuotas a la seguridad social, que son, por lo tanto, estas cotizaciones una aportación económica que hacen tanto los empresarios como los trabajadores, y como se determina mediante un porcentaje de las retribuciones de los trabajadores. Ahora entraremos más en detalles, ¿vale? Toda persona que esté trabajando tiene que hacer una aportación a este sistema de la seguridad social. ¿Quiénes están obligados a cotizar? Tienen la obligación de cotizar al régimen general de la seguridad social los trabajadores y los empresarios. Los empresarios se llama cuota patronal, los trabajadores se llama cuota obrera, por cuya cuenta trabajen estos. Entonces, ¿cómo funciona? El empresario descuenta a los trabajadores, cuando les está elaborando la nómina, la cantidad que les corresponde a cada uno de ellas. Entonces, al trabajador, el empresario le descuenta esa cantidad, lo vemos en el apartado 3 de las nóminas, donde hablamos de las deducciones, y el empresario está obligado a ingresar esto que le ha descontado al trabajador, que es la cuota obrera, y también su propia cuota, la cuota patronal, que solamente la paga él. Por lo tanto, la persona obligada al pago o el cumplimiento de la obligación de cotizar es el empresario. El empresario tiene que ingresar tanto las aportaciones propias como la de los trabajadores. ¿Claro? La obligación es del empresario. Vamos a hacer un repaso de los diferentes tipos de cotización que hay. Si os acordáis, las cotizaciones por contingencias comunes. ¿Para qué se utilizan? Para dar cobertura a las situaciones de necesidad derivadas de incapacidad laboral temporal, por enfermedad común o accidente no laboral, ¿vale? Cojo la baja porque tengo una gripe o porque me he roto la pierna, ¿vale? Las prestaciones de jubilación, también las de incapacidad, muerte y supervivencia por enfermedad común o accidente no laboral. El caso de antes, ¿vale? Imaginaros, tengo un accidente con la bicicleta y ya no, y voy a tener una incapacidad para trabajar durante muchísimo tiempo, se va a convertir en permanente. Bueno, pues aquí está esta cobertura también, porque ha sido un accidente en el que yo estoy practicando un deporte, no es un accidente laboral. También las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, ¿vale? Si tenemos un niño y tenemos esos días que nos dan de baja por maternidad, esta cobertura es una contingencia común y se va a cubrir con este tipo. Las contingencias profesionales, como su propio nombre indica, cubre las situaciones de necesidad derivadas por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales. Me caigo por las escaleras en mi trabajo y me rompo la pierna. Sería una contingencia profesional porque es un accidente laboral. La cobertura está aquí. Simplemente comentaros, bueno, la contingencia profesional, este tipo de cotizaciones las paga únicamente el empresario. Estas las paga tanto el empresario como el trabajador. Las horas extraordinarias, esas extraordinarias tienen una cotización superior, y luego hay otras cotizaciones que son las de desempleo, las aportaciones al Fondo de Garantía Salarial y la formación profesional, que para todas estas cotizaciones la base coincide con la de contingencias profesionales. ¿De acuerdo? La base de cotización de contingencias comunes, ¿cómo la calculamos? ¿Qué es lo que nos interesa para hacer yo mi nómina, en mi ejercicio, en mi examen, en mi trabajo, en mi día a día? ¿Qué hacemos? Cogemos la remuneración devengada en el mes al que se refiere a la cotización, ¿de acuerdo?
cojo la remuneración del mes y le añado la parte proporcional de las pagas, rectificaciones extraordinarias, que son las pagas extras, y otros conceptos retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del año dentro del ejercicio económico del año del curso. La base de cotización tiene que estar entre la base mínima y la máxima. Por lo tanto, en principio, cogemos todo lo que yo cobro al mes y le añado la parte proporcional de pagas extras si no las estoy cobrando ya prorrateadas. La remuneración mensual, ¿a qué se refiere? Aquí os digo, os quiero hacer un pequeño apunte. En el año 2013 hubo una reforma, y antes de esa reforma la base de cotización de contingencias comunes que cogía las retribuciones, solamente las salariales. Todos los complementos extrasalariales iban fuera de la base de cotización de contingencias comunes. Tras esa reforma se incluyen todas las remuneraciones y se excluyen solamente estas que están aquí, ¿vale? En primer lugar, los gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro de trabajo, cuando utilice medios de transporte público, siempre que estén mediante factura o documento equivalente. Imaginaros, yo estoy trabajando en Barcelona y me tengo que ir a Tarragona, entonces cojo un taxi o voy en un tren y tengo mi factura del taxi o mi billete de tren. Esta cantidad no se va a incluir como remuneración mensual, aunque yo luego lo presento y me la van a pagar y me lo van a incluir en la nómina. ¿Por qué? Porque esto se entiende que esto es un gasto que haces para realizar tu trabajo, que está muy justificado. Entonces, acordaros, los gastos de locomoción no se van a incluir siempre que utilicemos un transporte público y presentemos factura. En el apartado 2 nos dice lo mismo, que no estén comprendidos en el apartado anterior, por lo tanto entendemos que son sin factura, ¿vale? Que es lo que llamábamos kilometraje, y también pone gastos de manutención y estancia, son los kilometrajes, y lo otro son las dietas, ¿vale? Me trasladan, yo voy con mi coche, me pagan un kilometraje, por lo tanto no tengo factura, y además tengo unos gastos de manutención y estancia porque me he tenido que quedar en Tarragona 3 días, ¿vale? Entonces todo esto me lo pagan luego en la nómina, y no lo vamos a sumar. Hay unos límites. ¿Qué límites? Los que nos dice el impuesto sobre la renta. Entonces, bueno, son unos límites bastante altos. Tenéis unas tablas en el campus con este límites, pero vamos, quedaros principalmente que las dietas, gastos de manutención y alojamiento y el kilometraje no se incluirían nunca como remuneración mensual. Tampoco incluiríamos las indemnizaciones por fallecimiento y los correspondientes a traslado, suspensiones y despido. ¿De acuerdo? Imaginaros que mi empresa me paga una cantidad porque me han trasladado a otro lugar. Entonces esto no se incluiría como remuneración mensual. Y las prestaciones de la seguridad social, las mejoras de las prestaciones por la incapacidad temporal. Bueno, a veces las empresas, cuando yo estoy de baja, si os acordáis, los 3 primeros días no cobrábamos nada y la empresa sí que me paga esos 3 días porque tiene una mejora. Esta cantidad, por ejemplo, no la incluiríamos. Y súper importante, las horas extraordinarias. ¿Por qué os digo súper importante? Porque cuando vayáis a hacer un caso práctico o en vuestro quehacer diario, lo más habitual es que sí que os podéis encontrar con horas extraordinarias y sobre todo con las 2 primeras, ¿vale? Las dietas y gastos de kilometraje. Estas son más excepcionales, por lo tanto, quedaros con que la remuneración mensual vamos a incluir todo menos dietas, kilometraje y horas extraordinarias, que es lo que en realidad me interesa. Aquí os lo he puesto todo detallado para que lo pudierais leer. Y aquí os lo explico, ¿vale? Antes de la reforma de diciembre de 2013 metíamos todas las percepciones salariales menos las horas extraordinarias y los complementos que sean similares a las horas extraordinarias, y el exceso de las percepciones no salariales. Había unos determinados límites y si no los superabas nos incluían. Ahora, tras esta reforma, ha quedado como os he comentado. Aquí os he querido poner en esta diapositiva una tabla que hay, lo voy a intentar hacer más grande, y si os fijáis, aquí tenemos hasta el 21 del 12 de 2013 lo que estaba exento y ahora lo que está incluido. ¿Veis aquí? Exento, incluido. Sé que se ve muy mal en esta presentación, pero quiero que sepáis que dentro de vuestro campus lo tenéis. ¿De acuerdo? Hay un apartado que se llama descargas y tenéis. Aquí están las 2 tablas. Hay muchos más,
No he querido entrar en detalle, ¿vale? Porque había algunos que estaban exentos, ahora es el importe íntegro. No sé cómo decir, por ejemplo, la empresa me pagaba un seguro, pues antes estaba exento, ahora está íntegro. Determinadas becas que se daban para los críos, o si mi empresa me daba unos gastos para la guardería, pues antes estaba exento, ahora está íntegro. Por lo tanto, vamos a meter siempre todo en la nómina, menos los gastos de kilometraje y tal. Aquí están los límites, ¿vale? Los límites se han mantenido, siguen como antes, parten del IRPF, veis gastos de manutención. Bueno, en España si nos excedemos de 53,34 para comer, por lo tanto es un límite alto. En cuanto, ahora ya hemos visto el concepto de remuneración mensual, veremos ahora que hay que incluir la parte proporcional de las pagas extras. ¿Cómo hacemos? Lo que hacemos es que cogemos las pagas extraordinarias. Como sabéis, el Estatuto de los Trabajadores nos dice que tienen que ser 2 al año, puedo tener pactadas 3, 4, las que sean. Lo sumo todo, las sumo todas, y las divido entre 365 y lo multiplicamos por el número de días que comprenda el periodo de cotización en cada mes. Esto es cuando estamos hablando de un trabajador con salario diario. ¿Os acordáis? El trabajador con salario diario nos vamos al día a día. Cuando estamos en un trabajador con carácter mensual, bueno, imaginaros, tengo 2 pagas extra de 1.000 euros, las multiplico por 2, son 2.000 al año, lo dividiría entre 12. Porque mi salario es mensual. Recordad, los niveles más altos tienen un salario mensual, las categorías profesionales más bajas tienen un salario diario. Entonces vamos a calcularla. Si yo en mi mes a mes lo cobro ya prorrateada, simplemente lo añado y ya está. Pero bueno, en los ejercicios os la suelen poner aparte. Sumamos estos dos conceptos, la remuneración mensual y la parte proporcional de las pagas extras, y nos sale una cantidad. ¿Qué tenemos que saber? Si esta cantidad se encuentra dentro de las bases mínimas o máximas. ¿Os acordáis que hemos visto también durante todo el temario que tú no puedes cotizar todo lo que quieres, tanto por arriba como por abajo? Por lo tanto, siempre tenemos que estar entre el baremo. El baremo es muy amplio, lo normal es que estemos. Si os sale un ejercicio como el baremo, nos lo vais a poner de memoria, nos lo vais a saber de memoria, simplemente ponéis, hemos comprobado en las tablas que la base de cotización está entre el mínimo y el máximo, por lo tanto la damos como buena. Si estuviera por debajo del mínimo, nos quedamos con el mínimo. Si estuviera por encima del máximo, nos quedamos con el máximo. Puede ser que en un ejercicio os den las tablas. Repasamos. La base de cotización de contingencias comunes es la suma de los siguientes conceptos. Suma de todas las percepciones, menos las horas extraordinarias, gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera de su centro habitual cuando utilice transporte público, gastos de manutención y estancias en municipio distinto del lugar del trabajo habitual, indemnizaciones por fallecimiento, traslados, suspensiones, despidos, prestaciones por la seguridad social, mejoras por incapacidad temporal concedidas por las empresas y los gastos de estudios. Por lo tanto, súper importante. Gastos de estudios se refieren a gastos de estudios del propio trabajador. ¿De acuerdo? Prorratas de pagas extraordinarias. Número de pagas extraordinarias por el importe y lo dividimos entre 12. Si estamos entre trabajadores de carácter mensual, entre 12. Si es trabajador diario, entre 365, multiplicamos por los días que tenga el mes. Repasamos de nuevo, comprobamos que está entre la base máxima y la mínima. Si nos pasamos de la máxima, nos quedamos con la máxima. Si no llegamos a la mínima, cogemos la mínima. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto la base de cotización de contingencias comunes para la norma, ¿vale? La norma en la que se creó esta reforma. Ya tenemos calculada la base, ¿os acordáis? La base era la cantidad a la que aplicábamos el porcentaje que llamábamos tipo. El tipo de cotización es el porcentaje que se aplica a las bases de cotización para obtener las cuotas. La cuota es la cantidad que vamos efectivamente a ingresar, tanto como empresario como el trabajador. El tipo se distribuye entre el empleador y el empleado, lo que os he dicho antes. En cambio, cuando hablamos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y fondo de garantía salarial, van a cargo exclusivamente de la empresa. Los tipos de cotización se fijan anualmente, normalmente no cambian, lo que os he comentado van a ser siempre los mismos. Y
estamos así. Tipo de cotización por contingencias comunes es el 28,3%. La empresa, 23,6% a cargo de la empresa. El trabajador, el 4,7%. ¿Qué nos interesa a la hora de hacer la nómina? Los dos conceptos. ¿Por qué? El 4,7% del trabajador nos interesa para colocarlo en el apartado 3, deducciones. ¿Os acordáis? 23,6 nos interesa, ¿por qué? Porque tras la última reforma en el modelo de nómina, también nos aparece en el apartado cuarto de la nómina lo que aporta el empresario, lo que paga el empresario con nosotros. Por lo tanto, las dos cantidades, más o menos de memoria. El ejercicio. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? María Dolores, Liliana. Vale, es muy de repaso, ¿eh? A ver, María Dolores, ¿tú qué? ¿Cómo lo ves? Para ver esta clase es necesario que hayáis visto antes en la que hablamos del nuevo modelo de nómina, donde explicamos las partes de la nómina y cómo las vamos rellenando. ¿Vale? Es importante. Vamos a hacer este ejercicio y a ver qué tal os sale, y si queréis lo hacemos juntos, y una vez hecho ya finalizaremos esta clase. Vamos a leer el ejercicio. Calcula el líquido total a percibir de un trabajador con categoría licenciado y que tiene un contrato indefinido, y nos dice que tiene como salario base 1.300 euros, como antigüedad 200. Bueno, aquí pone plus por antigüedad, perdonad, sería plus por actividad, 60 euros al mes, ropa de trabajo 15, 3 gratificaciones al año prorrateadas en 12 meses, las horas extra por fuerza mayor de 900 euros y el IRPF es 6%. Entonces nos piden que calculemos la base de cotización de contingencias comunes. Vamos a hacer las dos primeras partes de la nómina. Vamos a verlo. Aquí, en primer lugar, lo que he hecho ha sido calcular el prorrateo de las pagas extra. Como veis en el ejercicio no nos dice la paga extra de qué cuantías está compuesta. No nos dice nada, vamos a entender que es solamente el salario base. Esto es conveniente que lo expliquéis siempre, esto mismo. Vamos a calcular el prorrateo de las pagas extra, como no sé lo que el ejercicio no me dice, pongo solamente salario base. ¿Que queréis meter salario base de antigüedad? Lo metéis, pero lo explicáis. Eran 1.300 euros, lo multiplicamos por 3, 3.900, lo dividimos entre 12. ¿Por qué? Porque sé que es un trabajador licenciado y va a ser una categoría profesional 1, su salario es mensual, ¿de acuerdo? Dividimos entre 12, 325 euros la paga extra prorrateada. Posteriormente calculamos los devengos del mes. Salario base, bueno, esto es para hacer la nómina sin más, ¿vale? Salario base, antigüedad, actividad, ropa de trabajo, pagas extra y horas extras, 2.800 euros de devengos. Todo esto nos iría a la casilla de devengos, ¿vale? Tenemos nuestros devengos y por el otro lado tenemos calculado la parte proporcional de las pagas extras. En cuanto a la base de cotización de contingencias comunes, salario base, complementos salariales, exceso de los complementos no salariales si están exentos, o por entero si no lo están, ¿vale? Esto se refiere a si nos pasamos de los topes en el caso de las dietas, y si no están excluidos los vamos a meter enteros. Más la parte proporcional de las pagas extras, ¿vale? En nuestro caso, el complemento no salarial es el complemento por ropa de trabajo, que era 15 euros al mes. Antes de la reforma laboral deberíamos ver si estamos en un exceso, cotizaría todo lo que supera el 20% del IPREM. Ahora, tras la reforma, este plus está incluido en todo caso, por lo que lo vamos a sumar en todo caso. ¿Qué es lo que hacemos? Sumamos todo, sumamos los 1.300, sumamos los 200, sumamos los 60, sumamos los 325, me voy a ir al inicio. ¿Por qué? Porque vamos a sumar los 1.300, los 200, los 60, los 15 y los 325, que es la parte proporcional de las pagas extra. Sumamos todo menos las horas extraordinarias. Acordaros, las horas extraordinarias es un concepto que siempre está excluido en su totalidad de la base de cotización de contingencias comunes. Por lo tanto, son 1.900 euros. ¿Veis la diferencia? La base de cotización de contingencias comunes son 1.900 euros, cuando los devengos son 2.800 euros. ¿Veis la diferencia? Vale,
Bueno, pues hasta aquí voy a dejar la clase. Y nada, sigo hablando con vosotros ahora, ¿vale? Liliana y María Dolores. Venga, un saludo.